Buenas noches. Qué gusto poderles ver una vez más en la casa del Señor. Para mí también es un gusto el poder estar aquí, ya que, como muchos saben, estuve un poquito enfermo de salud. La verdad, creo que hacía falta el poder llegar aquí a la casa del Señor, poder estar compartiendo con ustedes, estar aquí juntos, verlos y simplemente estrechar su mano y decirle, ¿verdad?, que el Señor le bendiga. La verdad es una bendición el poder estar en la casa del Señor. Y yo creo que puede ser una palabra de ánimo a todo aquel, ¿verdad?, que a veces por causas menores decide simplemente quedarse en casa. Y si tiene las posibilidades, pues que tome ánimo y fuerza a venir y congregarse, ya que va a llegar un tiempo donde no va a haber esa posibilidad. Y hoy que el Señor nos permite, pues, ¿verdad?, hay que aprovecharla. Así que la verdad me da mucho gusto poderles ver a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y que el día de hoy, ¿verdad?, el Señor pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Ciertamente es un gusto el poder compartir la palabra del Señor. En esta noche yo quiero compartir un tema bajo la serie que el pastor está llevando, que es la coinonía. Yo quiero enseñar hoy bajo el tema: la salvación produce relación. La salvación produce relación. Como ustedes saben, la palabra coinonía, pues es una de las definiciones, es esa, la relación. Y no puede haber una relación entre hermanos o como hermanos si no ha habido un cambio en el corazón del ser humano. Así que vamos a pedirle al Señor que me dé la gracia, que me dé la garganta para poder enseñar en esta noche, y que podamos salir de aquí entendiendo que si no fuera por la gracia del Señor y su salvación en nosotros, no pudiéramos tener lo que aquí se mueve: una relación de hermandad, de amistad, de compañerismo, sin interés. Me imagino que los que están aquí, ¿verdad?, ninguno tiene interés de ningún otro hermano. Yo pues vengo aquí contento porque los vengo a ver a ustedes. No tengo ningún interés a que me invite a cenar, pero estamos aquí, ¿verdad?, para compartir con ustedes. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé su gracia. Padre bueno, te damos gracias en esta noche, que nos permite, Señor, estar aquí en este lugar, cantando, Señor, salmos a tu nombre, cánticos espirituales que exalten tu nombre, Señor. La verdad, es un gusto el poder estar en tu casa, Señor, estar con los hermanos, compartiendo. Ay, Señor, a veces es una bendición y a veces la menospreciamos. Se nos hace difícil, Señor, muchas veces por nuestra comodidad humana, Señor. Ayúdanos a despertar de ese retardo espiritual, Señor, y que podamos verdaderamente ver lo que es la relación en la iglesia, Señor, como algo necesario para nuestra vida cristiana, Señor. Ayúdanos a poder aprender de tu palabra en esta noche. Dame de tu gracia para poder exponer y que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que van a haber cosas que se van a hablar que si no eres tú que expones en el corazón la verdad de esas cosas, Señor, pues se pueden malinterpretar, Señor. Ayúdanos a poder comprender tu palabra, porque eres tú, Señor, que quieres hablar a nuestro corazón en esta noche. En el nombre de Jesús te pedimos la gracia, te pedimos tu bendición en todo lo que hagamos, Señor. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, como les decía, el tema es: la salvación produce relación. Y ciertamente, fíjese, amado hermano, que entre los cristianos, cuando escuchamos la palabra salvación, rápidamente nuestra mente es movida a una salvación de un infierno de fuego. Y ciertamente la salvación nos ha redimido y nos ha rescatado de esa condenación. Este infierno es un lugar, ¿verdad?, donde hay tormento, que dice que hay una llama de fuego que nunca se apaga. Y esto es básicamente por la eternidad estará esa llama ardiendo sin un punto final, ¿verdad? Pero si nuestra salvación, la salvación del cristiano, fuera solamente para escapar de ese infierno, de esa llama de fuego,
Yo pienso que esa salvación sería muy pequeña o sería una salvación a medias, y ahorita se lo explico por qué. Porque seríamos salvos, ¿verdad?, de ese infierno, de esa condenación, pero surgiría una pregunta: ¿somos salvos de esa llama de fuego? ¿Y luego qué? Si no hay otra vida o no hay otra esperanza o no hay algo más después de esa salvación, ¿cuál sería el sentido verdaderamente de ser salvos de esa llama de fuego, de esa condenación, de ese infierno, si no hay nada más en qué esperar? No sé si me estoy dando a entender. Estaríamos básicamente, si esa fuera nuestra esperanza, estaríamos básicamente bajo la misma línea de pensamiento de otras religiones que nosotros conocemos, las cuales algunas enseñan que si una persona no cree en Dios, una vez que se muere, simplemente desaparece el alma, no tiene ningún destino, simplemente se murió, se desapareció, no hay infierno, no hay cielo, la persona simplemente dejó de existir. Otras religiones enseñan que si una persona no fue tan mala, no fue tan suficientemente bueno, va a un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Como ustedes saben, a ese lugar se le llama un limbo, ¿verdad? Es algo que están esperando que terminar de completar su condena para poderse ir al cielo, o si nadie paga sus rescates en oraciones o dinero, sean condenados. Estaríamos básicamente bajo ese mismo pensamiento. Pero las Escrituras no enseñan eso. Mire, yo les citaré unos textos en el Antiguo Testamento y otros en el Nuevo Testamento. Por favor, acompáñenme a Ezequiel capítulo 18, del verso 1 al verso 4. Vamos a estar viendo ahí unos versos en la Escritura, porque acuérdense que estamos aprendiendo bajo el tema: la salvación produce relación. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos entender que solo cuando somos salvos a través de Cristo es que podemos tener una relación genuina como hermanos. Amén. Mire lo que dice Ezequiel 18, del verso 1 al verso 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Mire lo que pensaban estos israelitas en esos tiempos. ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Aquí viene el Señor a exponer el pensamiento que ellos tenían. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Uno de los pensamientos, mis amados hermanos, que esta gente tenía, es que las almas de las personas que no confiaban en el Señor o no les rendían un culto al Señor, el Señor no tenía dominio o control o señorío sobre estas almas. Por esta razón, ellos pensaban que era necesario hacer que las personas se unieran a lo que era la religión del judaísmo para poder tener acceso a Dios. Pero Dios les dice: ¿por qué ustedes piensan de esa manera? Si tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, todas son mías. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor les estaba diciendo a ellos. Mire, en este otro texto que vamos a leer a continuación, aquí está una explicación más amplia de este texto de Ezequiel. El Señor en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, ahí vamos a ver la explicación de este texto, o el cumplimiento de esa palabra que dijo: toda alma le pertenece al Señor, y que Él es el que tiene dominio sobre todas las almas que existen, ¿verdad? No solo los que confían en el Señor, sino que también de los que no confían.
¿Y por qué digo esto? Porque si el Señor no tuviera el dominio o el control o el señorío, Él no podría juzgar a los que no creen en Él, ¿sí o no? El Señor no podría juzgarlos o condenarlos, pero nos está enseñando que los que confían en Él, hemos sido juzgados a través de Cristo y llegó la salvación y no vamos a ser condenados. Pero los que no confían en el Señor serán condenados por el Señor, el dueño de las almas, por causa de no haber puesto su confianza en el Salvador que Él envió. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 9, versos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, ahí incluye también las mujeres, los hombres, los niños, jóvenes, ancianos, todo ser humano. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces aquí vemos, el Señor dice en el verso 27 que está establecido a todos los hombres que mueran y luego que vayan al juicio. Ahí no hay que si es creyente, no creyente, dice están todos ahí. Pero los que han confiado, los que han puesto su confianza en Él, dice que Él aparecerá, Él vendrá otra vez sin relación con el pecado para salvar o rescatar a los que le esperan o a los que confían, los que han decidido poner su confianza en el Señor. Por eso es tan importante cuando vemos esa salvación que el Señor nos ha dado, porque la salvación no es solamente de la llama de fuego o del infierno. La salvación incluye salvado de la llama de fuego, pero también una vida en la presencia del Señor. No es que te rescató del infierno y luego te desapareciste si no hubo más consecuencias. Porque si fuera así, ¿cuál sería el sentido de predicar el Evangelio? ¿O cuál sería el sentido de uno, verdad, esperar en la salvación? Muchos dirían, bueno, disfrutamos, como sea, después de muerto no hay condenación, no hay castigo, no hay nada, entonces ¿cuál es el problema? Pero el Señor aquí nos está mostrando que esa salvación incluye también, cuando se pone la confianza en Él, el estar en su presencia por la eternidad. Por esta razón, mis amados hermanos, es que si nuestra salvación o la salvación que hemos recibido fuese solo del infierno, esta salvación fuera algo muy pequeño, fuera algo a medias, fuera algo incompleto. Pero la salvación que nuestro Señor Jesús nos ha ofrecido o nos ha dado a los que se arrepienten de sus pecados y ponen su confianza en Él es sobremaneramente grande, porque no solamente incluye esa salvación, sino que nos da también una unidad con Él o en Él, que son cosas muy diferentes. Porque una cosa es que, por ejemplo, uno de ustedes podría decir, bueno, me voy a vivir a la casa del hermano Víctor y se va a vivir a mi casa. Usted viviría conmigo, pero usted no sería parte de mi familia o parte mía. ¿Sí me doy a entender? A que es muy diferente, por ejemplo, yo vivo con mi familia, con mi esposa y mis hijas, que son parte de mí. Son dos cosas muy diferentes. Entonces aquí el Señor dice, yo te voy a rescatar, si tú pones tu confianza en mí, te voy a rescatar de esa condenación, pero no solamente eso, sino que te voy a hacer parte de mí, para que tú estés unido conmigo y podamos ser tú y yo un solo espíritu, una sola persona, ¿verdad? Miren lo que dice en Juan 17, verso 20 al 23, por favor, acompáñenme ahí. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, del verso 20 al 23. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí acerca de esta unidad. Aquí es el Señor Jesucristo orando por sus discípulos. Y me imagino que aquí hay discípulos del Señor, ¿o no? A ver, levante la mano los que son discípulos del Señor.
¿Verdad que sí? Entonces, esta oración también nos incluye a nosotros. Mire lo que dice Juan 17, verso 20 al 23. Dice el Señor Jesús: mas no ruego solamente por estos, o sea, los discípulos que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Fíjese qué tremendo es el Señor. El Señor dice, yo voy a orar, o el Señor está orando por una perfección en la unidad. Y esto no es porque usted y yo seamos perfectos, hermano, porque aún aquí como cristianos, creyentes, con el Espíritu de Dios en nuestro corazón, hay roces, hay situaciones, ¿sí o no? Ahora, eso rompe esa unión o esa unidad en perfección que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. No debería, porque el Señor dice, yo estoy orando, Padre, que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Cuando Él dice ellos, es absolutamente toda aquella persona que ha decidido poner su confianza en el Señor Jesús. No solamente los que son pastores, no solamente los que son los líderes, no solamente los que son gente reconocida como los reformadores o los padres de la iglesia. No. Que todos los creyentes en todas las épocas podamos ser uno. Y ahora usted se preguntará, ¿cómo puede hacerse eso? ¿Cómo usted en el siglo XXI pudiera llegar a ser uno con, por ejemplo, John Hus? ¿Alguien ha escuchado de él? Él fue uno de los reformadores. Bueno, con alguno de los padres de la iglesia, Clemente de Alejandría. Son personajes que vivieron o existieron en el principio de la iglesia. Y usted dice, no, yo ni sé ni dónde vivía esa persona, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Que esas personas dejaron escritos que cuando usted los lee, usted dice, wow, las mismas cosas he pasado yo. Pero Dios le ayudó así a él, a mí también me ha ayudado. Oh, yo tuve este problema, cosas que tal vez ellos vivieron durante su tiempo en esta tierra, y usted lee sus escritos y usted dice, wow, yo quisiera tener la misma fe de él. Yo quisiera ser como él, yo quisiera poder predicar como él. Está ese anhelo y ese deseo, y ese es el espíritu que produce esa unidad en todos los cristianos, no solamente, como le digo yo, los que son reconocidos. Es como, por ejemplo, cuando si usted agarra la palabra de Dios, ¿no? Y usted le quiere enseñar a sus hijos, ¿cuál es el propósito de usted enseñarle la palabra de Dios a sus hijos? ¿Alguno de ustedes piensa, o sea, se imagina cuál es el propósito? ¿Lo ha pensado? Me imagino que el propósito es que ese niño o esa niña crea lo mismo que yo creo. Que esa niña y ese niño pueda llegar al lugar donde yo quiero llegar. Que esté en el mismo lugar que el Señor me ha prometido que me va a llevar. Ese tiene que ser el propósito. No es para que ese niño o esa niña llegue a ser un líder en la iglesia. Si lo llama el Señor, gloria a Dios. Pero que el propósito, el fundamento es que esa alma y mi alma podamos ser uno en el Señor. Que creamos lo mismo, que tengamos los mismos propósitos, que podamos hablar un mismo idioma, o sea, la palabra de Dios. Y ahí vamos a estar en perfecta unidad.
Entonces, el Señor está orando y dice, Padre, que ellos puedan ser uno. Ahora, yo veo rostros y muchos somos de diferentes países aquí. Y si usted ve afuera, cada uno saca su banderita, ¿no? Yo soy de mi país. Y hacen sus divisiones, ¿no? Hasta cuando hacen sus campañas, ¿no? Dicen, que levanten la mano los de tal país. Y son los que gritan más fuerte, ¿no? Y aquí la palabra de Dios nos dice que no tenemos nacionalidad en esta tierra, que somos extranjeros, que aquí todos somos hermanos, que su necesidad viene a ser mi necesidad, porque somos un cuerpo. Pero este es el deseo del Señor Jesús hasta el día de hoy para usted y para mí. El deseo del Señor no ha cambiado. El deseo del Señor no ha sido transformado a que, bueno, que seamos una iglesia, ¿cómo se puede decir? Moderna, ¿no? No, ese no es el deseo del Señor. El deseo del Señor sigue siendo que usted y yo podamos llegar a ser uno. Entonces el mundo, los que no creen, ellos verán y creerán que Cristo vino a morir por los pecados suyos y los míos, porque van a ver nuestra unidad, porque van a ver el amor que nos tenemos el uno al otro. Si esas cosas no existen en usted, en su corazón, hacia alguien, yo le pudiera decir, mire hermano, examine su corazón. En estos versos entonces vemos cómo Jesús no está orando, suplicando por los creyentes de todos los tiempos, todas las épocas. Eso como usted sabe, nos incluye a nosotros. Esa súplica del Señor es para aquellos que han sido salvados de la condenación eterna. Y esto es para que podamos vivir en una unidad perfecta, pero no porque seamos perfectos, sino porque su palabra es perfecta. Y esa es la que nos va a unir. Mire lo que dice su palabra, la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, del verso 6 y verso 7. Mire lo que dice ahí. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 7. Si decimos que tenemos comunión con Él, ahí yo le pregunto a usted, ¿quién es Él ahí? ¿Con el señor de la bodega? Si decimos que tenemos comunión o unidad o somos un espíritu con Él, dice, y andamos en tinieblas o en pecado, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión o unidad unos con otros. Entonces podemos tener coinonía. Entonces podemos tener una relación de hermandad. Entonces podemos hacer que su dolor sea mi dolor. Porque yo ya no lo voy a ver como, este es mexicano o este es dominicano. No, yo lo voy a ver como, este es un redimido, un hermano en la fe. Este es un hombre, una mujer que el Señor murió por ellos. Y tal vez no le vaya a dar el dinero que usted necesite. No me vaya a pedir porque no ando hoy. Pero sí puedo orar por ti. Sí puedo clamar a Dios por ti. Y si tengo, ¿por qué no? El Señor, ¿verdad?, nos manda. En Santiago dice, ¿verdad? Si tú dices que amas a tu hermano y lo ves con necesidad, le dices, que te vaya bien, cuídate. Y no le das lo necesario, ¿cómo dices que el amor de Dios mora en ti? Entonces, si tenemos y podemos, es necesario ese paso. Llegar a ese punto de poder dar de lo que tenemos para suplir la necesidad del hermano. Porque se supone que si somos hermanos, tu necesidad es mi necesidad, como la mía también es suya. Y es ahí, hermanos, donde se puede mostrar la gloria de Dios. Cuando nosotros verdaderamente caminamos en esa unidad
y no de apariencia, no solo los domingos, sino cuando verdaderamente podemos vernos como nos ve el Señor, una sola familia. Por eso aquí dice, ¿no? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Por qué nos limpia de todo pecado? Porque andamos en amor, porque nos amamos unos a otros. Dice, cuando nosotros buscamos, amados hermanos, una unidad nada más por cosas terrenales o en cosas terrenales, como tal vez muchos, he escuchado, ¿verdad? Muchos que van a la iglesia, son solteros, ¿no? Y van a la iglesia porque quieren conseguir una muchacha para casarse. Y entonces buscan unidad en un matrimonio, nada más. O buscan unidad o se tiene una unidad nada más por cuestiones laborales o cuestiones sociales. El Señor tampoco quiere que nosotros busquemos una unidad nada más religiosa, o sea, que vengamos aquí porque el ambiente nos gusta. Que vengamos aquí porque cuando entro por la puerta me atienden bien o me hablan bonito o siempre que tengo una necesidad los hermanos oran por mí. Que no sea esa la motivación. El Señor dice que no sea esa la motivación de nosotros buscar este tipo de unidad, ya que no la va a haber. Aquí, miren, el Señor en el verso 22, si ustedes vuelven un poco atrás, en el verso 22 de Juan 17, si ustedes ven ahí, dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ese es lo que dice el texto, ¿no? Ahí el Señor está hablando una unidad en la palabra de Dios, que creamos lo mismo, que cuando a nosotros se nos es enseñada la palabra, que guardemos la palabra, ¿verdad? Tal y como se nos está enseñando, que vayamos y escudriñemos la Escritura para que podamos todos estar en un mismo nivel de entendimiento de la palabra. Por eso, si ustedes ven el deseo del pastor era el discipulado. ¿Para qué? Para que todos empezáramos desde abajo. Allí no habían niveles, ahí no hay de que uno sabe más que el otro, no. Ahí todos estamos aprendiendo desde el nivel más básico hacia adelante. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos tengamos un mismo entendimiento de lo que es la Escritura. Ese es el deseo del Señor. Por eso Él dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Y esa es la palabra de Dios, lo que Él nos dejó. En Primera de Juan, capítulo 2, del verso 6, mire lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer el verso 6 y luego nos saltamos del 9 hasta el 11. Mire lo que dice ahí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. El que dice que permanece en Él, o sea, en el Señor, debe andar como Él anduvo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos o el entendimiento. Fíjense qué cosa más tremenda aquí el apóstol Juan escribiéndonos a nosotros, diciéndonos, mira, tú puedes decir que tú tienes una relación con Dios. No sé si usted le ha tocado alguna vez predicarle o hablarle de la palabra de Dios a alguien y le dice, es que tú no sabes la relación que yo tengo con Dios. ¿Sí lo han escuchado ustedes? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo lo he escuchado mucho. Hay gente que dice, es que tú no entiendes, es que tú no me conoces. Yo tengo mi relación con el Señor. A mí el Señor me habla, dicen. Pero cuando empieza uno a hablar con estas personas, uno empieza a ver la amargura que tienen, el enojo que tienen, el pecado que practican. Uno empieza a escuchar las palabras que salen de su boca, de maldicientes, o dónde está su interés, o sus metas, cuáles son. Y decimos nosotros, esto no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios enseña. Por eso aquí Juan nos está diciendo a nosotros, miren, es necesario examinarse.
ver qué cosas están escondidas en el corazón. Porque si decimos, se los vuelvo a leer, dice, el que dice que permanece en él debe andar como Cristo anduvo. Es muy simple. Si usted ve el texto ahí, eso es muy simple. Como varones, yo les podría preguntar, ¿a cuántas muchachas el Señor Jesús se pasó viendo por ahí? Ahí dice, el que dice que permanece o que tiene una relación con Él, debe entonces andar como Él anduvo. El que dice que está en la luz, o que es cristiano, o que tiene temor a Dios, dice, y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas, o sea, no ha nacido de nuevo, no es cristiano. Ahora yo le pregunto a usted, si usted es nacido de nuevo, si usted es nacido del Señor, si el Espíritu Santo mora en usted, ¿puede usted tener una relación íntima de amistad, que usted lo invite a su casa y que le diga, no, ven, vamos a comer, mira, vamos acá, con esa persona que no tiene el Espíritu de Dios? ¿Cuánto tiempo puede durar esa conversación con esta persona? Si no es para compartirle el Evangelio, ¿cuánto tiempo puede durar esa relación? Es muy importante nosotros entender, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Es por eso que usted va a ver que hay personas, ¿no?, que vienen a la iglesia y usted ve su forma de actuar, su forma de ser, y usted quiere como tratar de tener una relación con ellos, saludarlos, atenderlos, ¿verdad? Hablar con ellos. Pero simplemente ellos mismos dicen, no, está bien, gracias, y caminan por otro lado. No, o si usted les llama, dice, estoy ocupado, ahorita no, te llamo luego, y le cuelga el teléfono. No quieren tener ellos no quieren tener esa relación. Algo hay en su interior que los confronta, que no quieren nada con la luz. Por eso aquí él dice, ¿no? El que dice que está en la luz, pero aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, entonces permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va. O sea, no entiende que si se llega a morir, ¿a dónde va a ir la eternidad? Porque no entiende, no puede captar que está viviendo en el pecado. No puede captar que necesita nacer de nuevo, que necesita poder entender el Evangelio. Y estas son las cosas, mis amados hermanos, tan difíciles, que muchas veces vemos gente que como el pastor nos ha enseñado, que a veces por cosas equivocadas vienen a las iglesias. Alguien los invitó a la iglesia, les gustó el ambiente, se quedaron, aprendieron el idioma, pero nunca nacieron de nuevo. Y están ahí. Y usted los ve que son maldicientes, y usted los ve que son borrachos. Usted los ve en sus fotos que ponen en el Facebook, y están bailando ahí, o están con una cerveza. Aleluya, ¿verdad? ¿Cree usted? ¿Cómo usted puede tener una relación de hermandad con una persona así? ¿Qué le puede enseñar un varón de estos que tiene ese tipo de religión por encima, una vestidura de religión, a un soltero, a un joven soltero? Estas son las cosas, mis amados hermanos, que el Señor nos está hablando a nosotros, que nosotros necesitamos primeramente examinarnos nosotros, asegurarnos que nuestro corazón esté recto delante del Señor, para que entonces nosotros no seamos de estos que aborrecen a alguien, que tenemos enojo contra alguien, que tenemos esa envidia o esa amargura. Muchas veces, mis amados hermanos, son cuestiones aún desde nuestra niñez que están ahí guardadas, que el Señor quiere que, ¿sabes qué?, deshazte de eso.
deshazte de esa amargura, deshazte de ese enojo, deshazte de eso, porque eso te está llevando otra vez a las tinieblas. De esta manera, mis amados hermanos, nosotros entendemos que para que nosotros tengamos, como hermanos, nosotros tengamos una unidad o una relación, nosotros primeramente necesitamos ser salvos, necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo, necesitamos poder abrazar el Evangelio de tal manera que entonces Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Ya que si somos del Señor, ¿verdad? Si somos del Señor, las tinieblas van a ir saliendo de nosotros, porque el Señor es luz. Y si el Señor está en tu corazón y en el mío, las tinieblas van a ir saliendo. Las tinieblas van a salir. Y con esto, otra vez, les digo, no es que vaya a haber perfección en ti o en mí, pero sí va a haber una vida diferente. Tus deseos, tus anhelos no van a ser por cosas terrenales, pasajeras, efímeras. Tu deseo va a ser el servir al Señor. Te vas a casar y va a ser, quiero casarme para honrar al Señor. Quiero tener hijos para una descendencia para el Señor. Quiero tener un trabajo para poder suplir la necesidad cuando vea que alguien tiene una necesidad. Quiero hacer esto, quiero servir en la iglesia, no para que me vean, sino porque quiero servir a los hermanos. O sea, va a haber en el corazón de nosotros un deseo tan profundo por servir o mostrar el amor que el Señor ha depositado en nuestros corazones. En 2 de Corintios capítulo 6, mire lo que dice aquí, hermanos. 2 de Corintios capítulo 6, del verso 14 al verso 18. Yo se lo voy a leer a usted en la versión traducción lenguaje actual. Usted sígame ahí en su Reina Valera, ¿sí? Mire lo que dice aquí. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Ahí está en una forma de mandamiento. Ahora, si nos quedáramos con esa frase, yo les preguntaría a ustedes, para que usted piense un momento, ¿qué cosas hacen los que no tienen temor a Cristo que usted no haría? Especialmente ahorita que pasaron las festividades, ¿no? Usted sabe cómo el mundo celebra. ¿Qué cosas de las cosas que usted sabe que ellos hacen usted no haría? Piénselo nada más. Dice, no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Verso 16. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por eso el Señor también dice, apártese de ellos. ¿De quiénes ellos? De los que no tienen temor a Dios. No toquen nada impuro y yo los aceptaré. Yo seré para ustedes como un padre y ustedes serán para mí como hijos, mis hijos y mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Simplemente, mis amados hermanos, vemos aquí quién es el que está hablando. Es el Señor mismo, dice, si ustedes son mis hijos, si ustedes han creído en mí, ustedes no tienen nada que ver con las tinieblas, no tienen nada que ver con las prácticas paganas o con las prácticas de la gente que no tiene temor a Dios. Aquí, como vemos, el apóstol Pablo es muy contundente en ese respecto. Él no nos deja
Él no nos da el chance a que nosotros en ese aspecto tomemos cada uno nuestra propia decisión. ¿Sí me doy a entender? Él no nos deja el chance a que, bueno, tú decides lo que es bueno y lo que es malo. No, no, no. Él dice, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. No pueden habitar juntos. Es aquí por eso, y lo hablo así porque estamos enseñando a los jóvenes, ¿no? la palabra de Dios. Y es aquí donde a veces los jóvenes no entienden cuando nosotros les decimos y les enseñamos, ¿no? Que el joven que ha decidido poner su confianza en el Señor no puede casarse o no debería casarse con un joven o una, ¿verdad? Hablando en términos generales, que no tiene temor a Dios. Porque la pregunta entonces es, si el joven que tenemos aquí dice, bueno, yo amo al Señor, amo su palabra, yo quiero servirle al Señor, pero me gusta una muchacha, ¿verdad? Una jovencita en la escuela. O la jovencita dice, me gusta el joven en la escuela. Aquí la pregunta es, ¿podrá habitar la luz y las tinieblas en el mismo lugar? ¿Podrán llegar a ser uno como lo manda la palabra de Dios? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué van a enseñar a la familia? ¿Bajo qué reglamento vivirán? ¿En qué iglesia se van a congregar? Esas son las cosas que a veces no se entienden. Por eso el apóstol aquí, él es muy contundente al respecto y él dice, la luz no tiene nada que ver con la oscuridad. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted sabe lo que es la luz? ¿Alguno de ustedes ha investigado, se ha informado qué exactamente es la luz? O sea, cuando hablo de la luz, vemos que en el Génesis, ¿verdad? Lo primero que el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. El pastor nos ha enseñado que es cuando Dios imparte la vida de Dios, ¿verdad? En toda su creación. Pero cuando hablamos de la luz natural, la luz, ¿verdad? Que usamos para alumbrarnos el sol cuando alumbra en el día. La pregunta aquí es, ¿alguno de ustedes ha investigado qué es la luz? Si quiere le doy algunos datos, porque probablemente van a ser un poco aburridos porque es física. Mire, dice que la luz es la parte de la radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. En la física, el término luz se considera como parte del campo de las radiaciones conocidas como espectro electromagnético. ¿Sí sabe qué es eso? ¿Sí sabe con qué se come o no? Mientras que la expresión luz visible señala específicamente la radiación en el espectro visible, la luz, como todas las radiaciones electromagnéticas, está formada por partículas elementales desprovistas de masa, o sea, no tienen cuerpo. A mí no me pregunten, yo no soy maestro de física, solamente le estoy pasando el dato, ¿verdad? Eso es lo que los científicos conocen como la luz. Ahora, si yo le pregunto a usted, ahora que usted ya tiene la información de lo que es la luz, yo le pregunto a usted, ¿qué es la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Sí ves qué tan fácil es definir el término? Ahora, si decimos que en el principio, en Génesis, cuando el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz, y dice en Juan que la luz verdadera vino a este mundo, y los que hemos creído hemos sido llenos de la luz del Señor, o sea, de la presencia de Dios. ¿Cómo puede entonces la oscuridad y la luz habitar juntos? ¿Cuál de los dos va a gobernar? Fíjense que eso lo encontramos en la Escritura también, la respuesta a esa pregunta, ¿quién va a gobernar? Ya que la palabra de Dice, ¿no sabéis
que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero también dice que las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Dañan, pudren las buenas costumbres. Y no habla simplemente de conversaciones, sino que está hablando de que cuando nosotros hablamos con alguien, y hablamos mucho, es porque hay una relación con esta persona. ¿Y qué usted cree que se le va a pegar si usted se relaciona tanto con uno creyente? Salen al parque, van a jugar pelota juntos, van a la playa juntos, van a comer, duermen en sus casas, o sea, se invitan de casa a casa, ¿no? Y tienen mucho tiempo juntos. ¿Cuál de los dos cree usted que va a llegar a gobernar? Porque es más fácil, dado que la carne tiene esa tendencia al pecado, a nosotros inclinarnos otra vez al pecado, a que nosotros podamos ser de testimonio a esa persona. Ahora, si nuestra relación con la persona es el evangelio, compartimos el evangelio, damos testimonio, pero llega un momento donde dice uno, ya no puedo estar aquí, me voy, y arranca uno para su casa, ¿sí o no? Y después dice uno, bueno, si ellos quieren venirme a ver, está bien, pero ahora estamos en casa nosotros, y nosotros seguimos siendo luz ahí. Y ellos llegan un momento y después dicen, ¿saben qué? Ya comimos, ya mejor nos vamos. No encuentran espacio, cabida cerca de ti porque tú les emanas la palabra de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios, y está confrontando la vida de ellos. Entonces, es muy necesario, hermanos, que nosotros podamos entender que cuando la Biblia nos dice que la luz no es compatible con la oscuridad, que nosotros entendamos que si queremos tener una relación, necesitamos nosotros caminar en la luz del Señor. ¿Queremos ser un cuerpo en esta iglesia? ¿Queremos tener verdadera unidad? Limpiémonos de pecado para que la luz de Cristo brille en nosotros y podamos ser uno. Porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Si Dios habita en nuestros corazones, ¿cómo tú puedes tener una relación con alguien que el que lo gobierna es Satanás o los deseos del mundo? Es imposible porque no vamos a tener tema en común. No vamos a poder ni tener una conversación de más de 15 minutos. Va a decir, mire, a veces nos toca que hay gente que se acerca, ¿no? O sea aquí, sea en el trabajo, en algún lugar, se acerca a ti, te empieza a hablar y te empiezan a hacer conversación. Y uno así como que, ya le compartiste el evangelio, ya le diste testimonio, y llega un momento, así como el pájaro, ¿no? Bueno, se me hace tarde, ¿no? Y te siguen, que quieren seguir hablando acerca de sus problemas, que muchas veces es chisme nada más, otra vez simplemente sus andadurías de ellos, las cosas que ellos hacen, cómo han mentido, cómo han robado. Y tú dices, bueno, me voy porque me están esperando. Y nos vamos, ¿no? Porque sentimos que al quedarnos ahí, ¿qué le podemos decir? Bueno, sí, está bien, no pasa nada. O una vez que eso pasa y empiezas tú a decirle, bueno, mira, es que el Señor dice esto, el Señor, y te quedan viendo así raro y dicen, bueno, ya me voy, pues cuídate. Y se alejan de ti, porque no hay una comunión entre la luz y las tinieblas. Y eso es muy importante que nosotros podamos entenderlo. Por eso el Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos caminar en la luz del Señor para que podamos tener comunión unos con otros. Fíjense que en el Antiguo Testamento vemos cómo el Señor les había dado este mandamiento a los israelitas. ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerdan, en Deuteronomio capítulo 22, del verso 9 al 11, el Señor ahí les da ciertos mandamientos y les dice, miren, ustedes no pueden sembrar la tierra con semillas que sean mixtas o dos tipos de semilla en el mismo lugar. No pueden sembrar así. También les había dicho en los mismos versículos que los sacerdotes no podían vestirse dos diferentes tipos de telas en su vestimenta. ¿Por qué?
También les decía que cuando araran la tierra no podían arar un buey con un asno. O sea, ahí les estaba diciendo que no podían mezclar este tipo de cosas. Y el apóstol Pablo usa esos ejemplos y dice, es por eso que nosotros no nos podemos unir en un yugo desigual. No podemos hacer la obra del Señor, imagínate un creyente y un no creyente, ahí los dos sirviendo al Señor. ¿A cuál Señor estarán sirviendo, no? Por eso es que vemos que muchos jóvenes, cuando no buscan esa dirección de Dios y se casan, están sirviendo al Señor. Y de repente, como la neblina, desaparecen. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Llegó el rapto? ¿Qué? Ya no se pareció el joven. Y no, fue simplemente que se unieron un yugo desigual y el yugo, la otra parte, los arrastró hacia afuera del servicio, los arrastró hacia afuera de la comunión del Señor o del cuerpo de Cristo. Y hay muchos testimonios, hermanos, de gente que dicen, me arrepiento, ya pasaron 30, 40, 50 años, y dicen, me arrepiento de no haber puesto atención a esto cuando me aconsejaban, cuando me dijeron, y me lo repetían y yo no hice caso. Hay muchos testimonios respecto a eso. Con esta analogía, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseña que no es correcto unirse en iniciativas que no son comúnmente espirituales para nosotros o para nuestro crecimiento espiritual. Los cristianos, ¿verdad?, nosotros como cristianos no debemos tener ninguna ligadura o ninguna unión a personas no cristianas en cualquier tipo de relación, ya que esto producirá un daño moral y un daño espiritual, tanto en nuestra propia vida, en la vida personal, como en el testimonio de la iglesia. Sí sabía usted, ¿verdad?, que su unión a un no cristiano afecta aún a la iglesia. Porque, por ejemplo, si a usted lo ven andando con un maldiciente, ¿verdad?, digámoslo así, lo ven andando por la calle, que es su mejor amigo, su mejor amiga, y andan por ahí y esta otra persona es un maldiciente, y lo ven a usted con él, ¿qué van a pensar de usted? Que es igual que él. Y si lo ven llegar aquí a la iglesia, ¿qué van a pensar? El pastor se lo permite, y no le dicen nada, así han de ser todos, y está perjudicando el cuerpo de Cristo. Amén. Por esta razón, el apóstol Pablo, mire, les escribe a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 5, por favor si me acompaña. Ya vamos a ir terminando, yo sé que ya estamos cansados. 1 Corintios capítulo 5 del verso 9 al 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios. Y nosotros lo debemos de tomar como un consejo, ¿verdad? Como un consejo a examinar con qué tipo de personas nosotros nos relacionamos más. No sé si usted alguna vez ha escuchado desde aquí al pastor decir que si sus mejores amistades o las amistades más íntimas son no cristianos, él ha dicho, ¿no?, que debemos de examinar nuestro propio corazón a ver dónde estamos. 1 Corintios capítulo 5 del verso 9 al 12, se lo leo en la versión traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. En la carta que les escribí antes, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. Verso 10. No quise decir que se aparten totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. O sea, aquí está hablando gente que tiene relaciones sexuales prohibidas, gente del mundo, ¿verdad? Dice, no podrían apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, o sea, que son avariciosos, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. Imagínese usted, dice, bueno, yo me quiero santificar, no quiero estar cerca de este tipo de personas. Pero si en cambio usted va a su trabajo
Y yo le preguntaría a usted, ¿cómo usted podría entonces separarse de este tipo de personas si usted le toca ir a su trabajo? Y ellos son así. El apóstol Pablo en el verso 11 lo aclara y dice, lo que quise decir fue que no deben tener amistad con los que dicen que son cristianos, pero en realidad son unos malvados. Con personas así, ni siquiera deben sentarse a comer. Verso 12. A mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia. Ya Dios los juzgará. Pero a ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando? Observa quiénes son tus amistades. Pon atención, escudriñalo. No simplemente, me cae bien el hermanito. Y fue alguien que tal vez llegó hace un mes y ya es tu mejor amigo. ¿Qué dice el Señor? No. Necesitas escudriñar, necesitas observar, necesitas ver. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos diciendo anteriormente. Porque este tipo de personas que muchas veces llegan, a veces son enviados del enemigo, de Satanás, están ahí para corromper el cuerpo. Se presentan como muy piadosos. Tienen una apariencia así como muy religiosa, ¿verdad? ¿Sí los ha visto usted? Tienen una apariencia así como de que, hasta parecen ositos, ¿no? Que le dan a uno ganas así como de abrazarlos y dicen allá en México de apapacharlos, ¿no? Así de, como con ustedes, sí, usted tiene un peluche, yo sé que cada uno de ustedes tiene su peluche en su cama, no diga que no. El hermano me queda viendo y dice, no, yo no tengo mío, dice. Creo que en nuestro debido tiempo tenemos uno, ¿no? Y lo abrazamos, ahí estamos, ahí lo consolamos. Bueno, los que estamos casados, pues abrazamos a la esposa. Pero nosotros debemos de examinar las cosas. No solamente recibirlas simplemente porque, bueno, es que tengo que mostrar amor y tengo que abrazar a todo el mundo. No, tranquilo, hermano. Examine con quién usted se sienta a comer. ¿Para qué? Para que la vida inmoral de esas personas no vengan a destruir su vida cristiana. No lo busque, yo se lo leo, 1 Corintios 6. Dice, ustedes saben que cada uno de ustedes forma parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No está bien que una parte de ese cuerpo, que es la iglesia de Cristo, se junte con una prostituta, dice. Pues al tener relaciones sexuales con ella, se hacen un solo cuerpo con ella. Así dice la Biblia. Los dos serán una sola persona. En cambio, quien se une al Señor Jesús, se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Y ahí les da el mandamiento, dice, no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado a ustedes. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Aquí vemos unas relaciones al extremo muy íntimas, pero sí ven que él está hablando acerca de unirse a una prostituta. Yo creo firmemente que aquí no hay varones que van a buscar una prostituta. Yo me imagino que firmemente lo creo así. Pero es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, porque no necesitamos muchas veces ir a un prostíbulo para podernos unir a una ramera. Porque sí podemos ver pornografía a través de la televisión o a través del teléfono. Y es ahí, ese pecado, hermanos,
corrompe nuestra alma, corrompe nuestro cuerpo y corrompe nuestra unidad en el Señor, porque ya entonces no andas como Él anduvo, andas en tinieblas y no puedes tú tener una relación con alguien que anda en la luz, porque eso va a confrontar tu vida. Por eso es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros entendamos que lo que el Señor nos ha dejado a nosotros, esta unidad, este cuerpo, esta es la iglesia, lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, esta relación entre hermanos, no es simplemente para que nos sintamos bien. Esta relación que el Señor nos ha dejado es para que nosotros podamos edificarnos, para que podamos orar unos por otros, para que aún podamos, si nos vemos, ¿verdad?, uno al otro haciendo uno o tal pecado, que podamos aún confrontar el pecado. Ese es el propósito del cuerpo, para que todos lleguemos a la unidad del cuerpo de Cristo. Debemos de pensar en eso. ¿Cómo puedo yo tener unidad si yo ando en pecado? La palabra de Dios, ¿se acuerdan que leímos donde decía que si nosotros estamos en Él, entonces podemos tener comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? De lo contrario, el pecado se va acumulando, el corazón se va endureciendo y cada vez nos vamos apartando más del Señor. Amén. Así que yo les animo en esta noche a meditar en sus corazones. Y si usted dice, bueno, yo no ando en pecado, está bien, gloria a Dios, pero cuídese, porque el pecado siempre está al acecho de nuestra alma. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Caín, Caín, el pecado está a la puerta? Caín, el pecado está tocando a la puerta. ¿A cuántos les está tocando el pecado? Y muchas veces no nos damos cuenta que el pecado está ahí esperando que nos descuidemos para entonces nosotros entrar en esa oscuridad que a esta carne, al cuerpo, le encanta andar en, porque la carne se deleita en el pecado. Pero el Señor nos dice, mira, tú no fuiste creado para eso. Tú fuiste creado para alabanza y adoración de mi nombre. Ese es el propósito. ¿Y cómo damos alabanza a Dios? El mundo sabrá que son mis discípulos cuando se amen unos a otros, cuando estén en unidad, cuando puedan tener una perfecta unidad, gozo en el Señor, en la palabra de Dios. Y es ahí donde entonces vamos a poder nosotros, hermanos, vivir una vida realmente cristiana y no solamente una vida de apariencia, sino una vida verdaderamente en el Señor. Póngase de pie, vamos a orar. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 2, fíjate que el Señor ahí hace una exhortación. El escritor en la carta de los Hebreos le hace una exhortación a los judíos, pero como está en la escritura nos la hace a nosotros también. No la busque, yo se la voy a leer, mire. Dice Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí lo que vemos, mis amados hermanos, es como el Señor a través del escritor de la carta a los Hebreos nos dice, no descuides esa salvación que se te ha sido dada. No dejes que nada ni nadie te robe
esa comunión con el Señor y esa comunión con los hermanos. Procuremos, amados hermanos, vivir bajo esa comunión, porque si no, no podremos nosotros perseverar en este camino. Amén. Vamos a orar. Padre bueno y Dios eterno, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que si no ha habido una salvación, Señor, si nuestro corazón no ha sido regenerado, no ha sido cambiado, transformado, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, Señor, y puesto nuestra confianza en ti, no vamos a poder, Señor, tener una comunión, una relación con el cuerpo tuyo, Señor, que es la iglesia. Señor, si en algo hemos pecado y estamos caminando, Señor, en las tinieblas de este mundo, Señor, perdona nuestros pecados, perdónanos, Señor, y límpianos para que podamos, Señor, nosotros caminar en tu luz y ser proclamadores de tu luz admirable, Señor. Que podamos, Señor, con nuestro rostro en alto, sabiendo, Señor, que hemos sido lavados con tu sangre preciosa, poder expresar, Señor, el Evangelio, la salvación a otros que no te conocen, Señor. Que nuestra comunión íntima, Señor, sea contigo y con los hermanos, Señor. Que nuestro deseo siempre esté aquí en tu casa, Señor. En la iglesia, con los hermanos, con los que creen lo mismo, con los que tienen la misma esperanza de tu venida, Señor. Con aquellos, Señor, que están atentos, esperando las señales que nos hablan acerca de tu retorno, Señor, para llevarnos a tu presencia, Señor. Que seremos transformados, Señor. Aquellos que tienen esa esperanza de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, Señor. Aquellos que saben que a la final trompeta, Señor, tú vendrás y los llevarás a estar con Él en una comunión perfecta, Señor. Alejados del pecado, fuera de esta creación, Señor. Dios, te rogamos, oh Dios, que seas tú, Señor, limpiándonos. Que seas tú, Señor, examinando nuestro corazón y mostrándonos, Señor, si hay camino de perversidad. Si en nuestro corazón hemos guardado, hemos acumulado, Señor, alguna raíz de amargura. A veces, Señor, en contra de nuestros padres, en contra de alguien que nos hizo. Señor, yo te ruego, Dios, que seas tú abriendo corazones en esta noche, Señor. No solo de los que estamos aquí, Señor, sino también de los que verán la retransmisión o los que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales. Para ti no hay nada imposible, Señor, que seas tú abriendo corazones y mostrando la realidad de la condición del corazón, Señor. Porque hay muchos, Señor, que dicen que tienen una relación contigo, pero siguen practicando las cosas del mundo, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú hables al corazón de los que estamos aquí. Que sea tu gracia y tu misericordia, Señor, mostrándonos la salvación que tú has adquirido para nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor, y háblale a cada uno de ellos, Señor. Que sea tu gracia y tu misericordia hablándonos en el resto de la noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti entre tanta maldad. Te pertenezco, yo creo en ti. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí.
oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, Señor. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Ayúdanos como iglesia, Señor, a vivir en total unidad como tú y el Padre son, Señor Jesús. Enséñanos a caminar, a actuar, a andar como tú lo hiciste, Señor Jesús. Te amamos, te adoramos con todo nuestro corazón y nos rendimos a ti, reconociendo que te necesitamos. Digámosle, hermanos, yo te amo, Señor, y yo te adoro. Sí, Señor. Te amo. Te amo. Te adoro, Jesús. Me rindo a ti por siempre. Yo quiero estar unido a ti. Te amo, Señor. Te amo, te adoro, Jesús. Me rindo a ti por siempre. Yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús. Me rindo a ti por siempre. Yo quiero estar unido a ti. Te amo, te adoro, Jesús. Me rindo a ti, me rindo a ti por siempre. Yo quiero estar unido a ti por siempre, Señor. Queremos estar unidos a ti. ¿Cuántos queremos estar unidos al Señor? Amén. Aplaudamos al Señor, hermanos. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Amén. Que el Señor nos lleve con bien, hermanos, y su gracia sea siempre con nosotros. Abriguémonos bien y que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares.